Dentro de la infectología pediátrica ya se comentaron las enfermedades exantemáticas en la clase de primera vuelta y ahora hablaremos de tres cuadros: la tosferina, la parotiditis y por último un breve resumen sobre los aspectos más relevantes del VIH infantil. Este caso clínico nos habla de un niño de 13 años que presenta dolor y tumefacción de la mandíbula derecha que borra el ángulo mandibular. Además, se acompaña de fiebre y cefalea, con lo cual parece probable el diagnóstico de parotiditis en nuestro paciente. La parotiditis en la infancia es producida por un paramyxovirus. Presenta un periodo de incubación de unos 14 a 28 días de vida y la clínica típica es la presencia de una tumefacción bilateral y asimétrica de ambas glándulas parótidas. Esa tumefacción es indolora y cursa sin afectación de la piel supradyacente. El orificio del conducto de Stennon, de la desembocadura de la glándula, presentará un aspecto enrojecido en la exploración. El diagnóstico de la enfermedad será serológico y su tratamiento sintomático. Como complicaciones, es frecuente encontrarnos la presencia de meningitis asépticas, pero que la mayoría de los casos no suelen dar clínica, como dice la opción 2, que es la correcta de nuestro caso clínico. Otras complicaciones son la orquitis y la ooforitis, que no suelen ser causa de esterilidad, con lo cual la opción 5 es falsa. Haciendo un breve resumen acerca de la tosferina, recordar el agente etiológico, la Bordetella pertussis, recordar el periodo de incubación, unas 2 semanas, tras el cual presenta un cuadro de catarro de vías altas que dura aproximadamente una semana y posteriormente presenta la clínica típica: accesos de tos paroxística intensa que acaban en un estridor o gallo inspiratorio que produce pausas de apnea en los niños más pequeños de cerca de un mes o vómitos e incluso cianosis perioral. En el hemograma es frecuente, pese a ser una infección bacteriana, la presencia de una linfocitosis absoluta. El diagnóstico de confirmación se realiza mediante un aspirado nasofaringio y la realización de una PCR para Bordetella. El tratamiento de elección es la eritromicina por vía oral durante 14 días en los primeros 7 días de infección, puesto que, dado posteriormente, lo único que disminuye es la transmisión, pero no aporta la sintomatología. Por último, la prevención se realizaría mediante la vacunación universal y su recuerdo posterior y la administración de eritromicina vía oral a todos los contactos de la paciente. Por tanto, la opción 1 de nuestra pregunta es verdad, puesto que la alta mortalidad está asociada con la presencia de pausas de apnea. La opción 2, entre las posibles complicaciones, sí que destacan las pausas de apnea, las otitis, las neumonías y secuelas físicas secundarias a los esfuerzos de la tos, como pueden ser hemorragias conjuntivales u otros síntomas. El tratamiento más adecuado es la administración de eritromicina, pero la gamma globulina no tiene ningún papel, con lo cual la opción 3 es la falsa. Efectivamente, como dice la opción 4, los adultos y adolescentes tosedores infectados son el principal reservorio de la enfermedad. Y sí que es frecuente, como dice la opción 5, encontrar alteraciones transitorias de la función pulmonar en niños menores de 2 años. La transmisión del VIH infantil
es fundamentalmente vertical, puesto que otras vías como la sexual, las drogas por vía parenteral y el uso de hemoderivados son causas menos frecuentes. Dentro de la transmisión vertical distinguimos tres momentos. Uno, la vía transplacentaria o durante la gestación, un segundo que sería a través del canal del parto y un tercero que sería a través de la lactancia materna en el posparto inmediato. Con respecto a la vía transplacentaria, recordar que estos pacientes son los denominados progresores rápidos, en los cuales la carga viral se hace positiva en las primeras 48 horas de vida y tienen un periodo de incubación ácida corto. El grupo de la transmisión en el canal del parto tiene como factores de riesgo fundamentales la prematuridad, el tiempo de bolsa rota más de 4 horas, el bajo peso para la edad gestacional, recuentos bajos maternos de CD4, aumento de la carga viral en el momento del parto, y son pacientes que positivizan la carga viral a partir de la semana de vida y que tienen un periodo de incubación hacia SIDA un poco más largo. Por último, los pacientes infectados por vía postnatal inmediato a través de la lactancia materna serían los asintomáticos a largo plazo, que son los menos representativos dentro del global de pacientes infectados. Estos pacientes presentan una positivización de la carga viral en fases más tardías y tienen además un periodo de incubación muchísimo más largo que otros pacientes. Dentro de la transmisión vertical, recordar que hasta un 70-80% de los casos se realizan por transmisión a través del canal del parto. Las manifestaciones clínicas del VIH infantil vienen derivadas por el propio virus, por la inmunodepresión o por un mecanismo mixto. Por el propio virus es frecuente encontrarnos una encefalopatía dinámica con afectación del desarrollo psicomotor, la presencia de un síndrome nefrótico o el desarrollo de una neumonía intersticial linfoide que no empeora el pronóstico de nuestro paciente. Por la inmunodepresión es frecuente encontrarnos infecciones oportunistas, aunque no en tanto número como en los adultos, y dentro de este capítulo debéis recordar que la infección fúngica más frecuente es la candidiasis oral, pero que la infección oportunista más frecuente y más letal en los niños es la neumonía por neumocistis jirovecii. Por último, las infecciones bacterianas en estos pacientes son más letales y de curso más atípico. Por un mecanismo mixto tendremos cuadros de alteraciones del desarrollo de pondero estatural, pérdida de peso de más de un 10% de manera inexplicada, etc. Dentro de las pruebas diagnósticas, las alteraciones de laboratorio más frecuentes que nos encontraremos son la presencia de una hipergammaglobulinemia policlonal precoz, una linfopenia mucho más tardía que en los adultos y una inversión más tardía del cociente CD4 y CD8. Dentro de las técnicas microbiológicas tendremos técnicas directas que detectan la presencia del propio virus, como es la carga viral o la presencia del antígeno P24, y técnicas serológicas indirectas basadas en la determinación de anticuerpos. Con respecto a estas pruebas microbiológicas distinguimos tres situaciones en el VIH infantil. Uno, una situación de exposición, y es aquel lactante nacido de madre VIH positiva que presenta anticuerpos circulantes en los primeros días de vida. Luego, posteriormente, tendremos una infección. La infección es cuando el paciente presenta una carga viral positiva, independientemente de su estado serológico. Y por último, una seroconversión, que sería aquel paciente no infectado con anticuerpos positivos inicialmente que pasados los 18 meses de vida los negativiza. El tratamiento en el VIH infantil debe ser multidisciplinar. Por un lado, debemos asegurar un adecuado estado nutricional de nuestro paciente, adaptándonos a las necesidades específicas de cada uno.
Por otro lado, es importante asegurar una vacunación adecuada de nuestro paciente y administración de profilaxis antibiótica frente a infecciones oportunistas si lo precisara. Por último, el tratamiento específico sería el tratamiento antirretroviral, usando como esquema inicial una combinación de un inhibidor de proteasas más 2 inhibidores de la transcriptasa inversa, al menos uno no análogo de la timidina. La prevención del VIH infantil se basa en asegurar una adecuada cumplimentación de los protocolos de tratamiento en las madres gestantes VIH positivas, una conducta obstétrica basada en una cesárea electiva junto con la administración de cidobudina previa al parto y, por último, la lactancia artificial en países desarrollados. En esta pregunta, con respecto al diagnóstico del niño VIH positivo, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. En lactantes mayores de 18 meses el diagnóstico se hace igual que en adultos. Esto es verdad, puesto que en los niños mayores de 18 meses no sería probable encontrarnos los anticuerpos de la madre, con lo cual anticuerpos positivos en este paciente sí que serían sugerentes de infección por este virus. Opción 2. La edad de presentación, el recuento de linfocitos CD4 y CD8 y la carga viral son factores que condicionan el pronóstico. Esta opción también es correcta. La opción 3. En un niño mayor de 18 meses puede hacerse el diagnóstico de infección por VIH si existen dos determinaciones positivas del cultivo viral, la PCR o la determinación del antígeno P24. Esto también es verdad, puesto que estas técnicas son todas directas e indican la presencia del virus en nuestro paciente. La opción 4. Al nacimiento, todos los hijos de madre VIH positivo tienen anticuerpos tipo IgA frente al VIH. Esta es la opción falsa, puesto que la única inmunoglobulina que pasa la barrera fetoplacentaria es la IgG. Opción 4, falsa. Por último, para diagnosticar la seroreversión o seroconversión de los anticuerpos en un niño entre los 6 y 18 meses son necesarios 2 test de ELISA negativos. Es decir, inicialmente en los niños menores de 6 meses los anticuerpos sí que van a ser positivos, puesto que van a ser los maternos los que sean circulantes. Entre los 6 y los 18 meses se irán lavando estos anticuerpos y si el paciente está infectado, continuarán positivos. Sin embargo, si el paciente no ha sido infectado, estos anticuerpos se irán negativizando, con lo cual es necesario al menos 2 determinaciones negativas en este periodo de edad. Por supuesto, las pruebas directas también serán negativas. Algo útil para vuestro estudio será comparar las características del VIH infantil con el VIH del adulto. Para este respecto tenemos esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una característica propia del SIDA infantil con respecto al SIDA en los adultos? La opción 1 es falsa, puesto que el SIDA infantil tiene un menor tiempo de incubación que el del adulto. La hipergammaglobuleminemia en los niños es mucho más precoz, a diferencia de los adultos. Opción 2, falsa. Las infecciones bacterianas serán más frecuentes, más letales y de curso más atípico en los niños, con lo cual tampoco nos sirve la opción 3. La opción 4, la linfopenia, veremos que será algo tardío en los niños, no tanto en los adultos. Por último, la opción 5 es la correcta, puesto que las infecciones oportunistas son
menos frecuentes en los niños con respecto a los adultos.